una noche definitivamente desapacible y sin embargo las manifestaciones se mantuvieron allí presentes para dar cuenta de cada una de las posiciones. La ley no salió, 38 fueron los votos negativos respecto de lo que se estaba tratando, que era tal y como había llegado la media sanción de la Cámara de Diputados. Nosotros estábamos aquí y todavía continuaba la sesión. Pero mucho de lo que se habló dentro del recinto y mucho de lo que se habló a lo largo de estos meses de debate hizo pie en una cuestión central que seguramente va a ser parte de lo que hay que empezar a trabajar. En realidad habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero por lo menos si empezamos a trabajarlo ahora, empecemos a recuperar un poco de ese tiempo perdido, que es el tema de la educación sexual en las escuelas. Voy a presentar a nuestros invitados y vamos a hablar de este tema en general y de un caso en particular. Bienvenido Kevin García, alumno de quinto año. Buenas noches, Estamos hablando de la Escuela Técnica número 5 de Flores. Bienvenido, sí, Kevin. Un gusto. Gracias por estar aquí. Bienvenida Sofía Torres Zabaleta, gerente operativa de equipos de apoyo del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Alejandra Filippini, que es la rectora, en realidad, de la escuela. Bienvenida. Sí, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Quiero preguntarle primero a Kevin, sobre todo como joven, y lo veo además con su pañuelo verde, ¿cómo lo vivieron, cómo vivieron todo este tiempo, en realidad, no solamente la jornada de ayer, ustedes como jóvenes y como alumnos de la escuela, y probablemente con visiones distintas y demás, el debate que se llevó adelante por el aborto? Y no, en el colegio fue un tema bastante tratado mediante, por ahí, debates que se hacían entre alumnos, porque con los chicos tenemos talleres para incluir a los chicos en todas estas, vendría a ser problemáticas sociales que estamos teniendo, y se debatió mucho, y la verdad no... Se llegó a tener un consenso básicamente entre las dos posturas, más allá de las diferencias, ¿no? Claro. Y por suerte pudo ser satisfactorio el resultado. Alejandra, ¿es fácil o es difícil llevar adelante el debate de estos temas dentro de un colegio secundario? ¿Cómo lo sentís vos como rectora y qué pensás que pasa a lo mejor en otros colegios donde no ocurre este debate que cuenta Kevin? Bueno, nosotros tenemos por costumbre darles a los chicos estas libertades de poder debatir dentro del aula, siempre con los docentes que son los moderadores. Los chicos se pueden expresar, cada uno argumentar su pensamiento, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros nos va bien, es decir, están los chicos conformes, nosotros también nos ponemos de acuerdo y bueno, y me parece que eso es algo bueno para la educación. Claro. ¿Tuvieron alguna reacción negativa de algún padre que no hubiera querido que se tratara el tema? Sin dar nombres, ¿no? Obviamente. Pero... En general los padres nos apoyan. Nosotros los invitamos muchas veces a los padres a compartir con nosotros las jornadas que hacemos de educación sexual integral y los padres no participan y la verdad nos apoyan. Sofía, quiero preguntarte si el caso de la Escuela de Flores es un caso excepcional o está dentro de la media para la Ciudad de Buenos Aires. Una vez se pregunta estas cosas porque se habla mucho de la educación, sobre todo se habla mucho de las falencias en términos de la educación. Y cuando uno encuentra estos ejemplos, ahora vamos a hablar puntualmente de la decisión que tomaron desde el colegio y lo que están llevando adelante, celebra que estas cosas pasen. Por supuesto, después van a contar en particular el proyecto de la escuela que está enmarcado en todo el trabajo que viene haciendo en educación sexual integral, pero no es el único ejemplo de las escuelas. En todas las escuelas se trabaja desde el 2006, sabemos que hay que fortalecer, pero justamente este ejemplo nos sirve para poner en el foco en los estudiantes, más allá de que está la ley, están los lineamientos curriculares de la escuela, la manera transversal que se trabaja, pero siempre se trabaja, desde el Ministerio tenemos diferentes programas que acompañan la implementación de la educación sexual en las escuelas, más allá de lo que se da a diario en las escuelas. Claro. Pero no es el único ejemplo, por suerte, y gracias por invitarnos, porque esto es un ejemplo de poder mostrar no solo lo que se hace un día o 3 días, sino que se viene trabajando hace muchos años en las escuelas. Bueno, vamos a contarlo, porque parece estamos haciendo una especie de misterio. Vamos a contar que un poco por decisión de los chicos o por propuesta de los chicos en realidad y debatido largamente dentro del colegio, lo que tienen es una especie de dispensador o dispenser de preservativos para que los alumnos gratuitamente puedan tener acceso a ellos y utilizarlos en el caso de que vayan a tener relaciones sexuales. ¿Cómo surgió la idea? Y la idea ya viene más o menos desde el año pasado, con el tema de la CESI, que son la educación sexual integral, ya los chicos se venían interesando en tener preservativos a su mano para que no tengan que andar por ahí con el miedo de ir a
no sé, salitas o a comprarlo directamente. Claro. Y ya que el colegio es un lugar tan transitado para ellos que van a estar todos los días, dijimos, ¿por qué no? Y junto con la gente, con los directivos, la gente del colegio, la comunidad, incluso el mismo barrio de Flores nos apoyó en toda esta iniciativa. Y bueno, esto se implementa básicamente el 1 de diciembre, que tuvimos una jornada del Día Internacional del SIDA, que fuimos, nuestro colegio fue la sede de esta jornada, junto con otros colegios también. Y ya desde ese día fue cuando se planteó ya presentar el proyecto, básicamente. Impresionante. Tuvieron para esto que, no digo buscar el aval, pero sí necesitaban que estuviera avalado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no, Alejandra? Sí. Pero de todas maneras es ley, así que el tratamiento de la educación sexual integral está contemplando esto. Claro, no se quedaron con lo que había en el programa, sino que fueron por un poquito más. Sí. Hicimos varias mesas de trabajo, se hicieron talleres de sensibilización, se trabajó con el Departamento de Orientación, los docentes, los alumnos, los directivos, todos juntos. Y bueno, y así hicimos varias reuniones, no una, todo un proceso. Claro. Hasta, bueno, estuvimos debatiendo en qué lugar poner los dispensers. ¿Y dónde los pusieron? Porque hasta ahí hubo cuestiones. Bueno, nosotros tenemos 4 pisos en la escuela y en donde los descansos de las escaleras, ahí que es un lugar que es transitado y un poco privado. Claro, no tan expuesto. No tan expuesto. Claro. Y bueno, hay uno por piso, en los 4 pisos, y hay docentes y alumnos que se encargan de reponer lo que se va usando. Uno generalmente, tradicionalmente y por prejuicio, tiene la costumbre de repetir que generalmente la educación privada está con otro nivel respecto de la educación pública. No voy a analizar ese prejuicio, pero en este tema es como que si la educación pública le sacara varias cabezas a la educación privada. ¿Hay alguna forma de que desde las autoridades educativas se pueda buscar alguna forma de homogeneización? Porque después, al momento de tener relaciones sexuales, están todos en plano de igualdad y algunos están más educados que otros. Claro, entiendo tu pregunta. Desde el Ministerio se trabajan tanto con las escuelas estatales como de modalidad privada. La ley es la misma para todas las escuelas y desde cada área se supervisa, se acompaña, se hace un monitoreo de qué está dando la escuela. La escuela a principio de año tiene que presentar un proyecto de escuela y como todas las materias, ESI es una de ellas y tiene que presentar, y también con las familias, que es un componente central en acompañar las acciones de la escuela, y en este punto también lo fue, presentar cómo va a trabajar ESI a lo largo del año. En todos los niveles, no solo en secundaria, sino a nivel inicial, primario y secundario. ¿Hubo resistencia de padres y demás con el inicio de ESI? Digo, 2006 es la ley, para que lo tengamos todos claro. Hay algunos reclamos en algunos otros sectores del país. Veo que no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se está implementando la ley. Digo, ¿hubo resistencias o se avanzó tranquilamente? No, venimos avanzando muy favorablemente. La realidad es que, como te digo, es un trabajo que se hace desde inicio de año, donde se cuenta a las familias con los miedos que puede tener cada familia, por supuesto, ante este tema que es tan complejo, pero desde el trabajo desde inicial, primario y secundario, cómo se va a trabajar desde las actividades concretas en el aula, derribando mitos, prejuicios, preocupaciones que son normales. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con las familias, generando encuentros para que ellos traigan también propuestas para cómo fortalecer la ESI en las escuelas, y las familias también las invitamos a las jornadas para que participen y sepan qué se da, no desde el desconocimiento, sino justamente participando y aportando a la escuela. ¿Qué piensan, lo voy a preguntar a Kevin, que es alumno, qué piensan que falta en esta materia que se viene implementando, que se viene discutiendo, debatiendo? ¿Cuáles son las carencias o las falencias que ustedes le encuentran? Y por ahí tratar de impulsar el hecho de que los chicos no se sientan por ahí oprimidos con el tema de su sexualidad, que no piensen que es un tabú el tema de los preservativos, que no vean, por ejemplo, por ahí los que tienen vergüenza de agarrarlos por ahí al estar en el colegio, que no vean que es un impedimento hacerlo, es su sexualidad y ellos la tienen que vivir como les parezca.
Voy a hacer una pregunta directamente de curiosidad por comparación generacional. Sí. Yo tengo 36 años, por lo cual soy de la generación que creció con los padres que tenían pánico atroz a que nos muriéramos de SIDA. Sí. Hoy el SIDA es una enfermedad crónica, no curable, pero crónica. Para nosotros era un tabú tremendo ir a comprar preservativos, o sea, nos moríamos de vergüenza. Ahora, ¿cómo abordan ustedes el tema de las enfermedades de transmisión sexual sabiendo que ya no hay ninguna enfermedad sexual que sea realmente mortal con la debida atención médica? ¿Se tiran a chantas? ¿Ven que se tiran a chantas? Bueno, no me puedo morir, ¿o hay realmente una sensación, no la que haces vos, sino la que percibís del resto, una sensación de conciencia respecto de eso? No, yo eso, o sea, sobre todo veo que hay mucha concientización ahora que estamos en una era de las redes sociales, que es el boom de las redes sociales. En este sentido se ve mucha concientización. Los chicos están muy interesados en saber cuáles son las enfermedades e infecciones que se pueden contagiar, y por eso nosotros estamos priorizando esto con la CESI, ¿no? Que puedan saber cuáles son las consecuencias de todas estas problemáticas, ¿no? Claro. Alejandra, ¿cuánto hace que sos docente? Yo en esta escuela hace 26 años que estoy. Soy directivo hace 9 años, pero rectora hace poquito. Pero llevas mucho tiempo en esta misma escuela, además. Digo, ¿qué fue lo que pudiste observar como docente, después como directivo, ahora como rectora, que fue cambiando para bien en este sentido y en este ámbito? En la escuela siempre tratamos la educación sexual, siempre. Se enseñaba a colocar los preservativos, se hablaba de las enfermedades, incluso repartíamos preservativos antes de la ley. ¿Qué pasaba? Teníamos que pedir permiso a los padres, porque no nos avalaba nada, ¿no es cierto? En cambio, lo que cambió a partir de la ley es que nosotros podemos hacerlo sin tener un permiso, porque a veces los padres se niegan a enseñarles a sus hijos y tampoco permiten que lo hagamos nosotros. Claro. Entonces, eso es el cambio que noto, porque en la escuela siempre se trabajó la educación sexual. ¿Considera que es necesario que más allá de lo que enseñen en el colegio, los padres, hay diferencias cuando los padres participan de algún modo en el seguimiento de estas enseñanzas? Y sí, hay una diferencia, porque los chicos, los más tímidos y demás, es porque en las casas no les hablan de estos temas. Claro. ¿Cuánto nos sigue costando como sociedad abrirnos? Vos lo que decía Kevin, ¿no? Esta cosa de despojarnos de la vergüenza, del prejuicio. ¿Cuánto nos sigue costando todavía? ¿Qué ven ustedes y qué notan con el trabajo que se viene haciendo a lo largo de este tiempo? Yo creo que estamos en un momento muy favorable para trabajar. O sea, no es solo cuidados en los vínculos que lo trabajamos, sino también diversidad y género. Creo que estamos en momentos muy importantes para debatir, para dar opiniones, pero para respetarnos. Y eso lo trabajamos muy fuertemente desde la ESI con los chicos. No es solamente el cuidado en los vínculos, sino también es acceso a la información, respeto por los vínculos, la libertad en los vínculos, pero que tengan vínculos cuidados y responsables. Tengo la sensación de que para muchos esto es una cosa nueva. Es una ley del 2006, una locura absoluta. Pero es una sensación que está como instalada. Y digo, bienvenido sea que el debate por el aborto nos haya traído a la mesa de trabajo, de la casa o del colegio, de donde fuere, a hablar de educación sexual. ¿Le contamos a la gente que nos está viendo qué es la ESI? Exactamente, de qué se trata y qué es lo que pasa en los colegios a partir de esta ley. A ver, la ley de educación sexual existe 2006, como bien lo decían. Es una concepción integral, justamente no es una concepción biológica que todo el mundo fácilmente identifica. Es una concepción psicológica, social, de vínculos de la ESI, tiene una concepción de derechos y ya te digo, se puede trabajar desde el nivel inicial en formar la identidad, en enseñar en igualdad de género, en actividades muy concretas y se hace todos los días. No es que hay que hablar de lo más extremo, sino que en cuestiones más de cotidianas, en el cuidado del cuerpo, en lavado, en la higiene, en el cuidar del cuerpo, en lo que es privado, de lo que es público. En esas cuestiones se está trabajando la educación sexual. Yo creo que la mayor dificultad que hoy tenemos y hacemos mucho hincapié es en que tanto estudiantes como docentes, no es el caso de la escuela de hoy, pero no identifican temas como educación sexual integral cuando sí se están dando. Es impresionante eso.
como temas de derecho a la identidad, derecho desde chiquitos, ¿no es cierto? Esos temas son educación sexual y necesito necesitamos que se conozca que eso se está dando y se difunda. Y creo que en estos momentos es clave poder reforzar y fortalecerlo. Vos no te das cuenta la suerte que tenés. O sea, no sé cómo habrá sido tu caso. En el mío fue designado un tío, por mis padres, designado un tío para que él me diera las instrucciones básicas. En el caso habló mi madre, pero bueno, en una situación bastante incómoda. Sí. La pregunta es, o sea, para saber si los demás colegios podrían llegar a aplicarlo sin ningún problema, ¿cómo hacen para financiar los preservativos que se reparten? Es buena esa pregunta. La realidad es que este proyecto no es solamente entrega de preservativos, sino que hay todo un proyecto que acompaña en la preparación, en los trabajos, como decía la directora, en mesas de trabajo para designar, primero concientizar en el trabajo de vínculos y infecciones de transmisión sexual y también en todo el proceso. Si las escuelas lo solicitan, tienen que también acompañar con un proyecto involucrando a toda la comunidad de docentes, familias, estudiantes, para que esto se sostenga en el tiempo. Claro. Por supuesto que esto lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud, que nos brinda también los preservativos. Bien. Pero no es solamente la idea, sino que es una idea acompañada de un proyecto que está enmarcado en la educación sexual integral. Está bueno agregar también que con todo lo que se ha debatido en las últimas semanas, esto es volver a ponderar el rol de la responsabilidad del hombre, que hasta ahora, de todo lo que se ha debatido, que el hombre como que estaba... Sí, estaba haciendo la plancha, esperando que se resolviera. A propósito de cuestiones debatidas y de debates que uno pensaba que estaban zanjados y que los volvimos a tener, yo quiero que recordemos, sobre todo para volver a aclarar que esto no es así, lo que decía el doctor Abel Albino en su exposición en el Senado. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. ¿Qué les pasó a ustedes, Kevin, cuando vieron esto? Me imagino que siguieron el debate, claramente. No sé si decir indignación o vergüenza ajena, o nos lamentamos mucho de que haya gente así que nos esté representando. No sé, decir esa barbaridad nos parece... No tiene definición. Claro, Alejandra, ¿cómo lo sentiste vos después del trabajo realizado? Porque a veces arruina todo, parece. Exactamente, ¿no? Porque les estás enseñando que es el único método seguro. Claro. Y él sale diciendo eso. Claro. La verdad que... ¿Sentís que se podía llegar a retroceder una cantidad enorme de pasos dados? Si alguno le cree... Claro. Es terrible. Para retroceder. Quiero plantear una cuestión más que viene de la mano del debate sobre el tema del aborto. Ayer una de las senadoras que fue bastante fervorosa en defensa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue la senadora Gladys González. En un discurso que algunos no acordaban, lo vieron un poco lloroso su discurso y demás, pero dijo una cosa muy cierta y muy interesante de tener en cuenta y me parece que es parte de este debate que nos tenemos que seguir dando. 7 de cada 10 embarazos adolescentes son embarazos no deseados. Esto es un dato del Ministerio de Salud y es un dato certero y chequeado. Digo, ¿cómo se vive este tema dentro de las escuelas, el tema del embarazo adolescente? Es una situación Nosotros bastante tenemos complicada. programas para acompañar a las chicas que quedan embarazadas, que es el programa de madres y padres. Los acompañamos en su escolaridad y también para que se hagan los controles que correspondan. Entonces, bueno, si bien se les da todas las herramientas para que no lleguen a quedar embarazadas, una vez quedan embarazadas se las acompaña. Sofía, la última. ¿Estamos bien en la Ciudad de Buenos Aires con este tema? ¿Falta todavía? ¿Qué es lo que falta y cuánto falta? A ver, hace poco, a principio de año, hicimos una encuesta justamente para estudiantes y docentes, en la cual participaron 44.000 estudiantes de la ciudad, que es un porcentaje muy alto, para justamente poder recibir sus aportes y ver qué había que revisar, porque bueno, uno puede tener una visión, pero siempre es importante estar cerca de los chicos, enmarcado en lo que es la Ley de Educación Sexual. La realidad es que nos dio un resultado muy favorable. 9 de cada 10 estudiantes indicaron haber recibido
educación sexual integral durante 2017. Obviamente que vamos por el 100%. Claro. Es clave la capacitación docente, el acompañamiento de las familias y en esto vamos a seguir fortaleciéndolo. Pero estamos bien y creo que este ejemplo de los chicos también sirve para que otros chicos también sepan lo que pueden hacer en la escuela, que está alineado con lo que desde el Ministerio se propone y para fortalecer su salud, su calidad en los vínculos y bueno, eso. Gracias Sofía, gracias a ustedes también y felicitaciones por el proyecto y por haberse animado también a ir dando un pasito más, además de aquello que está en la currícula de la ESI. Gracias. Bueno.